En esta oportunidad vamos a exponer uno de los temas que se desarrolla en la elaboración de una tesis, en la escritura de una tesis. Este tema es el análisis, elaboración y organización de la información. Este tema es muy importante y lo estamos dividiendo en diferentes aspectos, los cuales serán presentados por mis diferentes compañeros. Uno de los aspectos es la identificación y valoración del material recopilado, ¿no? A lo largo del desarrollo de la tesis, nosotros vamos a ir obteniendo y recopilando diferentes informaciones de diferentes fuentes, ya sea de fuentes bibliográficas, de referencias bibliográficas o de fuentes que pueden ser videos, ¿no? E incluso fotografías. Según eso, nosotros lo vamos a valorar, ¿no? Le vamos a dar la importancia a cada una de las fuentes recopiladas. Una de las fuentes contiene una información de primera mano. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación que utiliza información de primera mano se vale de aquel material que se recaba directamente donde tiene su origen los datos. Es la información que se toma de la fuente primaria, es decir, el punto mismo donde se origina, ya sea que se trate de un hecho, un fenómeno o una circunstancia que se desea investigar. Dentro de esta categoría entran la experimentación, los autores inéditos, las encuestas, las descripciones de eventos, las noticias periodísticas, la narración de hechos, los reportes de investigación, etc. ¿Qué quiere decir la información de primera mano? Es esta información que proviene de una fuente primaria, una fuente originaria, ¿no? Que puede ser lo de experimentaciones, los resultados que se han obtenido, e incluso de las noticias periodísticas, ¿no? Toda la información que se recabe de estas será considerada una información de primera mano. Como segundo tenemos la información de segunda mano, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es una información secundaria, ¿no? Es aquella que se toma su contenido de las fuentes primarias para su interpretación, complemento, corrección o refutación. La investigación que utiliza información de segunda mano tiene la ventaja de que está más documentada, pues toma varias fuentes para complementar y se apoya en la seriedad metodológica. Dentro de esta categoría de fuentes de información encontramos las publicaciones de instituciones, los ensayos, las tesis, las antologías, los artículos colegiados, etc. ¿Qué quiere decir esta información de segunda mano? Toda la información que hemos obtenido de primera mano y lo usamos para otra documentación que puede ser una tesis, antologías o ensayos. Una vez que nosotros estamos recopilando toda esta información, ella es considerada una información de segunda mano, ¿no? Como las tesis, así. O los artículos de investigación en los cuales se utilizan unas fuentes primarias. Si nosotros empleamos este artículo de investigación, ya estaríamos considerándolo como una información de segunda mano. Por último tenemos a la información de tercera mano, ¿no? Esta es la investigación que utiliza información de tercera mano, se vale de fuentes terciarias. Esto es, empleando información que se toma de las fuentes secundarias y de la interpretación que se hace de fuentes primarias. Por lo general se trata de recopilaciones de otras aportaciones de fuentes secundarias y de exposiciones temáticas, como por ejemplo tenemos las tesis, las clases de los profesores, las exposiciones temáticas, los ensayos y sus ponencias, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? En una información de tercera mano es como una información terciaria, ¿no? Una vez que tú empleas una investigación en la cual se está usando una fuente primaria, fuente secundaria, y se están interpretando el resultado del uso de estas dos fuentes, tú al usar este artículo o estas temáticas, como pueden ser las ponencias o las clases de los profesores, tú ya estarías empleando una información de tercera mano, ¿no? Si un tema es explicado por un profesor en clases y tú lo empleas como una fuente, eso también como información sería considerado una información de tercera mano. A continuación le doy pase a mi siguiente compañero, que sería a mi compañero Rodrigo Palomino, que les hablará acerca de otro tema, otro aspecto importante en este tema, ¿no? Bueno, muchas gracias compañero Alex Palacín. En esta oportunidad yo voy a explicarles acerca del análisis, la selección y la depuración de la información. Antes de eso debemos tener en cuenta que tanto el análisis como la selección y la depuración son un conjunto de facetas que no necesariamente son sinónimos, y lo vamos a ver ya un poco más adelante. Así que empecemos. El análisis de la información, como dice aquí, es un proceso de categorización de la relación, a veces incluso cuando hace falta la diagramación y elaboración en general de matrices y mapas conceptuales. Esto para tener una información mucho más organizada y de esta manera no tener problemas como cuando muchos de nosotros nos preguntamos de que si tenemos muchísima información, no sabemos cómo ordenarla. Todo esto se hace con el fin de tenerlo muy bien organizado.
Y el proceso del análisis de la información y también de la interpretación de datos, porque este análisis también abarca la interpretación, sería la siguiente. En primer lugar, tendríamos la reducción de los datos. No toda la información que se nos presenta es totalmente importante. A veces debemos seguir un proceso de depuración. Más adelante se seguirá un proceso de depuración más detallado, pero por mientras sería ya de por sí necesario el hecho de saber si una información es importante, si es puntual o no. Después de eso se sigue a la disposición y el tratamiento. En este caso va a ser una faceta de la cual nosotros vamos a tener resultados. Y de estos resultados debemos verificarlos. Debemos analizarlos y de esta manera vamos a obtener las conclusiones. El análisis de la información es en general una faceta muy importante que incluso podemos tener muchísimas fuentes de investigación más en el internet. Pero algo que sí nosotros no sabemos sería la selección de los datos de investigación, para lo cual voy a profundizar más aquí. Muy bien. Generalmente, a lo largo de una investigación, se recopilan conjuntos de datos de diverso tipo, que pueden llegar a tener grandes dimensiones. Aun cuando los costos de almacenamiento disminuyan cada día, existen muchísimos motivos que hacen necesario decidir, por ejemplo, qué datos preservar a largo plazo y qué datos no, o simplemente qué datos eliminar. Por ello, debemos considerar que existen otros costos asociados a la mantención de datos. Estamos hablando, por ejemplo, de costos de los respaldos, de la gestión, de las acciones de preservación, etc. Ahora, por otra parte, no todos los datos generados dentro de una investigación tienen el mismo valor o el mismo potencial de utilizarlos o tal vez de ser reutilizados en un futuro. Y por último, la constante expansión del universo digital significa que deberán hacerse esfuerzos cada vez mayores con el fin de recuperar conjuntos de datos dentro de grandes cúmulos de información. Es así como nosotros podemos llegar a la conclusión de que es importante tomar decisiones presentes en el mismo momento sobre la selección de los datos. Esta ya de por sí puede ser una decisión compleja, que también debe ser evaluada cuidadosamente por el equipo de trabajo, teniendo en cuenta muchísimos factores, tales como las necesidades de dicha investigación, los requerimientos de las instituciones, del ente involucrado, o los marcos normativos en general. Ahora, ¿cómo seleccionar los datos de investigación? Aquí tenemos algunos pasos que seguir, como por ejemplo, paso número 1, identificar los propósitos que los datos podrían cumplir. Por ejemplo, esta lista puede usarse para considerar el uso potencial de los datos en un futuro. Tenemos que recordar que no necesariamente habrá un único propósito y que estos pueden vincularse de distinta manera con los diferentes tipos de datos que se generan en una investigación. Podemos tener, por ejemplo, la verificación, el análisis adicional. También podemos tener como objetivo fortalecer la reputación académica, que es algo que muchas veces podemos ignorar, el desarrollo de los recursos comunitarios. También puede ser la generación de otras publicaciones, tomando como inspiración la presente. Y en general, el aprendizaje y la enseñanza, aunque algunos otros motivos también pueden ser como el uso privado. Muy bien. El siguiente sería identificar los datos que deben preservarse. A ver, en determinados contextos pueden haber requerimientos específicos sobre qué datos deben preservarse, y esto bajo estrictas condiciones. Contestar las siguientes preguntas teniendo en cuenta cada uno de los conjuntos de datos que se crean y manejan en la investigación ayudará a definir qué datos deben preservarse. Estas son políticas institucionales y estas son los datos sustentan los resultados de un artículo enviado a una revista que tiene una política que requiere que los datos estén disponibles. Y la otra sería, los datos sustentan los hallazgos de una investigación derivada de una investigación financiada por una agencia que requiere que los datos sean preservados y estén disponibles. Que nosotros tengamos estas dos preguntas muy en cuenta y sepamos cómo responderlas
y si en caso sea afirmativa, es un signo de que nuestro proceso de selección de datos va muy bien. Ahora, en el paso 3 tenemos identificar los datos que deberían preservarse. Esto la verdad debe seguir muchísimos criterios, tales como la calidad de los datos, si es suficientemente buena en términos de completitud, de tamaño de muestra, de exactitud, de validez, de fiabilidad, de la representatividad o en general cualquier otro criterio relevante en el campo disciplinario. También tenemos, por ejemplo, criterios como la demanda, como la suficiencia, y también en el caso de las copias. Por ejemplo, en las copias nosotros debemos tener constantemente las preguntas de que ¿es esta la única y más completa copia de los datos? O por ejemplo, ¿se mantienen los datos en un lugar que no pueden garantizar el almacenamiento a largo plazo? Muy bien, el siguiente paso sería considerar los costos. Es importante considerar los costos que implica gestionar los datos de investigación. Esto incluso ya está de más decirlo. Tenemos que formularnos también diversas preguntas para tener en cuenta que este paso está siendo muy bien realizado. Debemos tener en cuenta los fondos disponibles para pagar los costos de gestión de datos. Obviamente los datos que surjan de la investigación, incluyendo los de preparar los datos para el archivo. También debemos tener en cuenta los fondos disponibles para pagar los cargos por almacenamiento. Y aquí finalmente tenemos completar la evaluación de los datos. Bueno, finalmente, considerando todos los factores analizados, debe tomarse una decisión sobre la retención de los datos para su preservación. Para ello puede utilizarse diversos formularios, como por ejemplo las preguntas que les he formulado antes, las cuales las pueden sacar de páginas web. Son preguntas correctamente formuladas que debemos responder y en casos en afirmativas podemos tener una seguridad de que lo que estamos haciendo está bien. Pueden buscar formularios para cada uno de estos pasos en las diversas fuentes de información de Internet. Ahora, tenemos el acondicionamiento y la depuración de nuestros datos. Muy bien. Ya de por sí aquí ustedes pueden ver en lo que consiste la depuración de los datos. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden leer el proceso como tal, pero lo que no dice aquí, y la verdad es algo que deberían tener muy en cuenta, serían algunas de las ventajas que ofrece la depuración de los datos. Muy bien, en general te ofrece una mejora de la eficiencia de las actividades de adquisición de los clientes, también mejora el proceso de la toma de decisiones, también puede agilizar las prácticas comerciales, en general un aumento de la productividad, porque tener una base de datos amplia y bien mantenida puede ayudar a las empresas a asegurar que sus empleados están haciendo el mejor uso posible de esas horas de trabajo. También puede aumentar los ingresos y la duplicación de los datos sería ya otro aspecto que puede ser erradicado con eficacia mediante la depuración de los datos. Eso es algo muy importante porque esa duplicación es algo que constantemente supone un error para los investigadores. Y mediante la depuración de los datos, como su mismo nombre lo dice, estamos haciendo un proceso en el cual estamos seleccionando la información más importante y depurándola de aquella duplicada o tal vez irrelevante. Bueno, sin más que decir, le cedo la palabra a mi compañero Russell Chin. Muchas gracias, compañero Rodrigo. Continuando con nuestra exposición, buenas tardes con todos. Vamos a pasar al siguiente tema, el cual es determinación de faltantes, duplicidades y excesos en la información recopilada. Como bien sabemos, nuestra tesis no solo tiene que tener la información necesaria para que ésta sea considerada basta. Bueno, para esto, ¿cómo saber si tengo faltantes en mi tesis? Con esto nos podemos ayudar de distintos software gratuitos que tenemos en red para saber si nos falta poner referencias o información dentro de nuestra tesis, ya que sabemos que toda información tiene que estar bien referida y con el nombre de autor, fecha, título, todos los demás elementos que podamos encontrar. Entonces, para esto tenemos que ayudarnos más que todo del software que va a analizar todo nuestro archivo y todos nuestros documentos recopilados.
Ahora, ¿qué páginas web podemos usar para saber si tenemos duplicidad de información, exceso de información y demás? He recopilado un grupo de páginas web gratuitas. Como podemos ver, el copio NIC. Esta es una herramienta creada en Barcelona, la cual es gratuita, pero eso sí, tiene dos desventajas, porque tiene un límite de palabras. Este límite de palabras está entre 10.000 a 8.000 palabras. Así que no podemos cargar el archivo completo, podríamos hacerlo por partes o pequeños archivos. También tenemos DupliChecker, los cuales es un buscador, o es mejor dicho una página web más completa, ya que puedes seleccionar si quieres buscar por Google, por Yahoo o MSN. También tenemos Copyscape, como ven en la imagen en la esquina inferior. Esta página web es la más solicitada, pero el idioma en la cual está es en inglés. También analiza en idioma español, pero tienes que usar un URL diferente a tu país. Entonces, tenemos todo esto, ¿no? También tenemos las siguientes páginas web. Tenemos Academic Plagiarism, la cual te ofrece un servicio gratuito, pero también con un límite de palabras. Para todas estas cuentas que estoy mencionando, todas estas páginas web gratuitas, sí o sí tenemos que tener un correo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro correo debe pertenecer al URL de alguna institución educativa superior o una universidad, como decirlo. Y entonces, como vamos a hacer nuestra tesis y estamos estudiando dentro de una universidad o tenemos un correo universitario, podemos ingresar gratuitamente. También tenemos DocCop. Esta es una herramienta, como pueden ver en la segunda imagen, que parece un esquema, el cual te da a escoger diferentes formas de analizar tu archivo. Pero también tiene un límite, que son 250.000 palabras. Son documentos cortos, pero nos ayuda en gran síntesis en la manera en la cual analiza tu archivo. También tenemos Plagium, que nos permite analizar pequeños fragmentos de nuestra tesis, que son 25.000 caracteres, de forma gratis. Pero si tú quieres analizar toda la tesis, que va hasta de 1 millón a 1,5 millones de palabras, nos cuesta $10. Pero sería algo más eficiente en cuanto al tiempo que nos demoraría si lo haríamos por pedazos. También tenemos Plagiarism Checker. Tiene dos versiones. Tiene una de pago, que te analiza hasta 2 millones de palabras, y tiene una gratuita que analiza pequeños fragmentos de nuestro archivo. También tenemos Plagiarism Detect, que es la última imagen de la esquina. Este es un servicio gratuito que nos permite escoger distintos archivos. Tenemos ODT, documentos o TXT. ¿Esto qué permite? Permite que nuestro documento no se desordene al momento de organizarlo, al momento de analizarlo en el programa. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a detectar si tenemos documentos, o mejor dicho, tenemos información igual o similar a otras que ya están publicadas. Como sabemos, una tesis tiene un formato el cual no debemos de tener el plagio dentro de nuestra tesis. ¿Qué nos va a ayudar a hacer esto? A poder organizarnos y a poder detectar ese plagio que podemos encontrar. También nos ayuda a detectar información duplicada en nuestro archivo. En toda nuestra información recopilada, por A o B, por circunstancias externas, pudo haberse duplicado un mismo texto, y eso es lo que nos ayuda a todas las páginas web que les propuse más antes. ¿Cómo saber si la información recopilada es correcta para mi tesis? Bueno, para esto primero debemos de organizarnos muy bien. Después de eso, tenemos que seguir los siguientes pasos. Debe ser interesante y debe estar relacionado con nuestra tesis, con la idea principal de nuestra tesis. Luego, debe representar un aporte a tu asignatura, ya que si nosotros escogemos una tesis con una temática indicada, pues esta información que nosotros recopilemos también debe seguir esos parámetros. 3. No debe limitar tus estudios posteriores, ya que como vamos a hacer una tesis ya sea de posgrado, bachillerato o demás, lo que nosotros necesitamos es que nuestra tesis abarque los conocimientos que ya sabemos, que no retroceda, que no sea repetitiva. Y esto lo vamos a ver más adelante. También el tema debe estar bien delimitado, como ya dije. También debemos de escoger temas, o debemos de escoger un tema en particular que sea acorde a nuestras fortalezas. También debemos de tener los suficientes medios, libros, archivos, documentos para sustentar nuestra tesis. Ahora, ¿tengo un exceso de información en mi tesis? Esta pregunta es muy recurrente.
ya que ahora con la facilidad del internet vemos información hasta por demás. Esto se llama una sobrecarga de información en nuestra tesis, lo que técnicamente se llama infoxicación. ¿Esto qué quiere decir? Que con tanta información nuestra mente ya no es capaz de organizarla. Sobrepasamos nuestros límites. Y como estamos en el proceso de analizar, evaluar e investigar para sacar la información correcta, a veces nos juega una mala pasada y podemos poner información innecesaria en nuestra tesis. Para esto debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Evitar poner información sobre información. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya has mencionado un punto, no lo vuelvas a explicar una y otra vez. También mantenerte firme en tu propósito y tu finalidad de tesis. Como ya dije más antes, el tema es lo más importante y este tiene que ser exacto en todo el transcurso de nuestra tesis. Evitar ser repetitivo, poner información de más, y para eso justamente les puse las páginas web que mencioné antes. También no sobreexplicar las cosas. Si ya hablaste de algo, no explicarlo una y otra vez. Y lo más importante, no volver a un punto que ya has explicado y finalizado en páginas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes volver a un punto que ya terminaste de explicar, y volver a abrir ese punto hace que tu tesis sea muy repetitiva y contraproducente. Bueno, le paso mi voz al compañero Grover Sumire. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañero Russell, por el pase. Continuando con la exposición, yo les voy a dar a conocer la concentración esquemática de la información recopilada. Básicamente esto se basa en tener tres criterios, ¿no?, para hacer un mejor análisis de la investigación. Por ejemplo, tenemos la recolección, el análisis y la descifración de significados, o simplemente que es la evaluación. Empezamos por la recolección. Bueno, en este aspecto, toda la información obtenida, ya sea de libros, tesis, informes, o de hechos o internet, debe registrarse de manera ordenada, mostrando de manera destacada el nombre y el título del autor. Las hojas de resumen están organizadas y pueden escribirse como notas o utilizando programas con referencias bibliográficas. Bueno, todo esto es con el objetivo de organizar, ¿no?, la información de manera que sea más fácil de trabajar. Y al recolectar la información, ya sea, por ejemplo, podemos tener distintos puntos de investigación, ¿no? Puede ser por temas geológicos, mineros, pueden ser temas sanitarios, inclusive ambientales, ¿no? Se tiene que sacar un historial previo, ¿no?, que se haya suscitado, ¿no?, en el lugar in situ. Por ejemplo, puede haber habido, no hay problemas, ¿no?, por ejemplo, de un tema minero puede haber habido manifestaciones, ¿no?, tal vez de huelgas en el lugar, tal vez haya habido, haya incumbido mucho en la salud, ¿no?, de la población. Todos esos hechos se tiene que también recolectar. Y bueno, ¿qué más mejor, no?, mediante imágenes, porque si bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces las imágenes son muy importantes también al momento de hacer la recolección. Seguimos con el análisis. Aquí analizamos la información para mostrarnos básicamente las relaciones, ya sean patrones o tendencias. Deben determinarse si los datos son cualitativos o cuantitativos, ya que deben analizarse de diferentes maneras. El examen y la evaluación que se hace de los datos recopilados son esenciales para discriminar la información. Para obtener información útil se deben considerar los siguientes conceptos: la aplicabilidad, la relevancia y la confiabilidad, en las cuales estos tres tienen un valor muy importante para llegar a la información provechosa. Por ejemplo, la aplicabilidad es simplemente la posibilidad de aplicar los datos a la investigación. La relevancia nos permite, o bien es la posibilidad que los datos ayuden en el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Y la credibilidad es el criterio que nos asegura, ¿no?, a que los datos sean de mucha confianza, ¿no?, y no haya ninguna discrepancia en la investigación. Bueno, seguimos con la descifración de significados o simplemente evaluación. Aquí básicamente tomamos en cuenta la información útil que nos ayuda a hacer creer que sea verídico toda la investigación que se ha hecho. La información se inserta como referencia al escribir, y a la vez que la información es esencial, tiene que ser disponible para el análisis de los estudios, ¿no?, de todos los estudios previos. Esto básicamente podremos aquí contrastarlo mediante ya sea mapas, ¿no?, ya sean de temas geológicos, mineros, ambientales, entre otros, ¿no?, ya que estos son muy importantes para el punto de partida de la línea base, ¿no?
Bueno, dicho todos estos criterios, que es la recolección, análisis y la descifración de significados, se hace, ¿no? La concentración esquemática de la información recopilada. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta un tema en específico, por ejemplo, un tema de salud, ¿no? Por ejemplo, la taxonomía de tratamientos para la malaria. Acá pueden haber distintas subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son automedicadas, otras que cumplen, ¿no? De la forma legal, que optan por acudir al médico. Entonces, aquí podemos hacer una investigación de cuántas personas, por ejemplo, de las que son automedicadas, consumen, ¿no? Hierbas al acorde que es con un médico. Por ejemplo, aquí, si podemos tomar en cuenta que cuántas personas toman hierbas, podemos tomar como patrón los automedicados, ¿no? Digamos, los automedicados son N personas. Entonces, y aquí las que consumen hierbas son X, ¿no? Podemos sacar un porcentaje del total con respecto a los automedicados. De igual manera, ¿no? Con los que son recetados por el médico. Entonces, es muy importante contrastarlo a la concentración esquemática. Por ejemplo, pero simplemente no existe este tipo de esquemas. Hay una infinidad de esquemas, ¿no? Por ejemplo, hay temas en específico en los cuales es un poquito complejo llevarlo, ¿no? A los mapas conceptuales. Entonces, acudimos, en este caso, a los mapas comparativos, en las cuales son de forma matricial. Por ejemplo, aquí, basta que esté existiendo el tipo de atención que son para hombres, cónyuges y niños, según la posición del enfermo en el hogar. Va a ser un poco complejo llevarlo a un mapa conceptual, ¿no? Como lo vimos ya anteriormente, porque existe esa posición del enfermo en el hogar. Claro que se puede, pero es un poco enredoso. Entonces es mejor tener en cuenta este tipo de mapa, este tipo de cuadro comparativo de forma matricial para entenderlo mejor. Por ejemplo, aquí podemos tener, ¿no? Con respecto a los niños, cuántos niños reciben atención especial, cuántos son automedicados según el naturista. También podemos tener según los hombres, ¿no? Cuántos cumplen con el tratamiento según los doctores, ¿no? Pues, según los médicos. Entonces es muy importante llevarlo, ¿no? Los criterios de la concentración esquemática de la información recopilada a los esquemas que nos ayudan bastante, ¿no? Pueden ser incluso mapas comparativos de distintos temas, ¿no? O también líneas de tiempo, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender mejor toda la investigación. Bueno, eso sería todo por mi parte. Voy a dar lugar a mi compañero Aarón, que les va a explicar el siguiente tema. Muchas gracias, compañero Grover. Ahora daré a conocer lo que es referente a la comprobación de la hipótesis. Y para ello comenzaremos con lo que es la definición. Comprobar una hipótesis significa someterla o contrastación de una realidad. Es decir, el investigador tiene que someter a prueba aquello que ha enunciado en su hipótesis, y para ello ha de establecer, mediante alguna técnica de contrastación, si su hipótesis concuerda o no con los datos empíricos. En tal caso, solo se pueden dar dos posibilidades previsibles. O bien la hipótesis puede verse apoyada por datos empíricos y ha sido confirmada, o bien la hipótesis no corresponde con los datos empíricos y decidimos entonces que ha sido desconfirmada o refutada por dos datos empíricos. La comprobación de una hipótesis se refiere a dos tipos de hipótesis: la nula y la alternativa. La nula hace referencia a aquella afirmación que se pondrá a prueba, y la alternativa es aquella que entra en juego si la hipótesis nula es rechazada. Ahora daremos a conocer la primera forma de contrastación de hipótesis, la cual es el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es un método de comprobación de hipótesis y se basa en la estimación de los parámetros de la misma. En este tipo de prueba, la fórmula consiste en encontrar la media de la muestra y se compara con el error estándar para determinar cuál es mayor. Si ya conoces la desviación estándar del medio de la muestra, se puede sustituir por el error estándar y aproximar el nivel de confianza para aceptar la hipótesis nula. En otras palabras, esto se aproxima a cuán seguro o convencido se está de la hipótesis. El nivel de confianza estimado, tal como un 95%, debe ser determinado a inicio de la prueba con el fin de evaluar cuán precisa es la hipótesis. Como vemos en la parte de la derecha, tenemos diferentes intervalos de confianza para diferentes tipos de tesis, ¿no?
El primero, que es 90%, hace referencia a aquellas muestras que no sobrepasan los 30 datos de una muestra, y por ende su margen de error es mucho mayor porque la población a estudiar es muy pequeña. Más abajo tenemos la que es del 95%. La muestra del 95% se hace referencia a aquellas muestras que pasan los 30 datos de una muestra. Y como es una muestra mucho mayor, mucho más grande, mucho más densa, entonces el margen de error es menor y el intervalo de confianza es mayor. El 99% hace referencia a muestras que superan los 100 o 200 datos. En la parte de abajo vemos cómo la campana de Gauss se utiliza para poder graficar este tipo de intervalos de confianza. En el medio vemos la media, el punto medio, y la parte sombreada hace referencia a la zona aceptable o la zona en la que se podrá considerar que nuestra hipótesis nula es verdadera. Y en las partes, en los extremos izquierdo y derecho, vemos los márgenes de error, los que representan que nuestra hipótesis es fallida. La siguiente forma de contraste de hipótesis es la prueba de extremo. Una prueba de un extremo es aquella que mide la distribución normal estándar, basada en hipótesis o supuesto que los parámetros que se miden serán mayores o menores que una estadística en particular. En este tipo de prueba, las variables que se están probando se dividen en dos regiones, una región de rechazo y una región de aceptación. Aquí es donde el mayor o menor de los conceptos entra en juego, ya que dicta donde la muestra se divide en regiones. La prueba se determina por el mayor o menor valor que se indica en la hipótesis y se rechaza la hipótesis si los datos en la región de rechazo resultan ser ciertos. Como podemos notar, en la parte de la derecha tenemos dos gráficos en los cuales se nota muy bien la campana de Gauss, ¿no? Y que está dividido en dos regiones. La primera es la región de rechazo, que representa 0,05, y la segunda, que es la zona de aceptación de la hipótesis. Vemos abajo un ejemplo de cómo es que la media se encuentra justo en la zona de rechazo, en el extremo izquierdo, y está dentro de la zona de rechazo. Por ende, se puede concluir que, como no está dentro de la zona de aceptación y está más bien dentro de la zona de rechazo, se puede concluir que la hipótesis nula es falsa. Ahora, la otra forma de contraste de hipótesis es la prueba de dos extremos. Esta prueba es aquella en la que la hipótesis nula afirma que las variables son iguales o no a algo, tal como se muestra en la imagen. En este tipo de prueba hay tres regiones a considerar, dos regiones de rechazo y una región de aceptación. En una prueba de dos extremos podrás determinar si debes o no rechazar la hipótesis nula con base a la evidencia de cualquier extremo, como se puede ver en la imagen, ¿no? En este tipo de prueba la región de aceptación es menor, lo que significa que es más difícil de demostrar a causa de los dos extremos o variables dentro de la prueba. Como podemos notar en la parte derecha, en la parte superior vemos a la gráfica de la campana de Gauss, el cual nos muestra tres regiones. Y en la parte de abajo un ejemplo en el que vemos cómo la campana de Gauss representa y nos muestra que la media se encuentra en la zona de aceptación y no en la zona de rechazo. La media vendría a ser 60 y está dentro de la zona de aceptación, por ende concluimos que nuestra hipótesis nula es verdadera. Muchas gracias, compañeros, y todo el público en general por escuchar nuestra presentación.